El viento arrastraba cenizas sobre el suelo agrietado. Un cielo color cobre cubría el planeta dominado por los Arkesh, una especie alienígena que había aprendido a convertir humanos en sus marionetas. Su piel era negra y reluciente como la obsidiana, con largas extremidades y ojos múltiples que parpadeaban con un brillo antinatural. Sus voces eran secas y chasqueantes, como si hablaran triturando huesos. Habían llegado a la Tierra más de un siglo atrás, ofreciendo tratados de amistad y promesas de intercambio cultural. Trajeron tecnología médica capaz de curar enfermedades incurables y reactores de fusión del tamaño de un puño. Sonrieron con sus mandíbulas horribles y la humanidad aceptó su amistad con manos abiertas. Luego vino la exigencia: soldados para su guerra interminable, humanos para luchar en sus conquistas. La Tierra se negó al principio. Entonces, liberaron sus enjambres de nanobots inteligentes que infectaban cerebros, conectando a sus víctimas a una red de control remoto. Millones de personas fueron reclutadas a la fuerza. El sistema no solo dominaba sus cuerpos, también suprimía el lenguaje, borraba recuerdos y cortaba cualquier atisbo de rebeldía. Eran zombies con armas automáticas, herramientas de guerra. La humanidad fue reducida a un criadero de soldados. Las naves Arkesh descendían sobre nuevos mundos como sombras vivientes. De sus rampas surgían filas de humanos con implantes en el cráneo, ojos apagados, armaduras manchadas de sangre seca. Nadie oía sus voces, solo obedecían. En uno de esos transportes, Elías Ramos abrió los ojos. Su respiración estaba entrecortada. El implante ardía en la base de su cuello como brasas clavadas en su carne. Sentía el metal frío pegado a su columna vertebral. Vio el interior de la cápsula de desembarco. Paredes curvas de metal pulido, luces rojas parpadeando, docenas de soldados humanos con los mismos implantes. Nadie hablaba. Nadie se movía sin permiso. Un Arkesh flotaba en un trono antigravitatorio al fondo. Su cuerpo se alargaba como un insecto desollado. Movía sus dedos segmentados frente a una consola brillante. Un gesto, y la cápsula se llenaba con un zumbido grave. Elías sintió su cuerpo moverse contra su voluntad. Se puso de pie con un golpe seco. Sus brazos se alzaron en saludo militar. El supervisor Arkesh chasqueó satisfecho. «Despierten», ordenó con una voz que parecía raspar metal. «Hoy conquistarán para nosotros». Los soldados humanos respondieron en coro perfecto. Sus voces eran huecas. «Sí, supervisor». El suelo temblaba cuando la cápsula aterrizó. Las compuertas se abrieron con un siseo prolongado. Un viento caliente y seco barrió el interior. El planeta al que llegaban estaba devastado por bombardeos. Torres calcinadas se alzaban como huesos rotos. Un olor acre a polvo y sangre seca impregnaba el aire. Elías fue obligado a marchar. Sus botas se clavaban en el suelo arenoso. No sentía sus piernas, solo un ardor constante que le recordaba que seguía vivo. A su lado, vio a una mujer de piel morena, cabello rapado y mirada ausente. María Ruiz. Había estado en su escuadrón en la Tierra. Ella también tenía el implante. Caminaba como un autómata, pero sus ojos temblaban. Algo quedaba ahí dentro. El supervisor los siguió flotando, revisando pantallas de datos. Su voz se alzó con desprecio. Recuerden, no son personas, son herramientas. Gasten su vida bien. Elías tragó saliva. Sintió una chispa de odio que ardía bajo la losa de su sumisión. Cerró los ojos. Vio el rostro de su hija. Recordó su risa. Recordó la promesa que había hecho de volver a casa. Cuando volvió a abrir los ojos, supo que no debía rendirse. Aunque no pudiera mover un músculo por voluntad propia,
aunque el implante quemara su cerebro si intentaba resistirse. El combate comenzó sin advertencia. Los humanos se lanzaron sobre los defensores alienígenas del planeta. Sus rifles de plasma chisporroteaban. Explosiones iluminaban las ruinas. Elías disparaba sin querer hacerlo. Veía caer enemigos que no conocía. Sus gritos eran extraños, llenos de clics guturales y chirridos. La sangre, negra y espesa, salpicaba el visor de su casco. No podía limpiarla, no podía detenerse, solo disparar, solo matar. El supervisor Arkesh contemplaba la masacre desde su trono flotante. Observaba estadísticas en tiempo real. Sonreía con sus mandíbulas abiertas en abanico. Cuando la última resistencia fue aplastada, el supervisor chasqueó los dedos. Los implantes cortaron el movimiento de los soldados. Todos quedaron congelados, respirando pesadamente, con las armas humeantes. Silencio. Elías sintió un sollozo en su pecho. No podía llorar. No podía gritar. Solo mirar los cuerpos destrozados. Pero en un rincón de su mente, un pensamiento resistía. Esto no puede seguir así. Al caer la noche, los Arkesh instalaron su base de mando en el planeta conquistado. Las cápsulas de desembarco se convirtieron en barracones improvisados para los soldados humanos. Les permitían descansar, pero no soñar. Los implantes bloqueaban todo atisbo de imaginación. Elías se recostó en su litera metálica. Sentía el pulso del implante en su nuca. Cada latido era un recordatorio de su esclavitud. Abrió un ojo. María Ruiz estaba en la litera de enfrente. Su respiración era rápida. Sus dedos se movían apenas. Un código. Elías pestañeó 2 veces. Respondió. Era un viejo código de las fuerzas especiales, ideado para resistir capturas, usado para planear fugas bajo vigilancia. ¿Puedes pensar? Ella asintió. Sí. Elías contuvo la respiración. Una chispa de esperanza se encendió. En los días siguientes, fingieron obediencia. Marchaban como máquinas. Asesinaban cuando se los ordenaban. Pero en los descansos, conversaban con microgestos, respiraciones sincronizadas, tics minúsculos imposibles de detectar. El plan era simple: encontrar el nodo central de control, destruirlo, liberar a todos los humanos conectados. Pero el riesgo era enorme. Si los Arkesh notaban algo, los ejecutarían en público. Un atardecer, el supervisor reunió al pelotón frente a la pantalla de mando. Sus dedos huesudos se crisparon con placer mientras mostraba mapas estelares. Mañana invadiremos el último bastión de resistencia en este sector. Necesito eficiencia. No duden. No piensen. Obedezcan. Elías sintió el temblor en su estómago. Sabía que el plan debía ejecutarse antes de esa batalla, o matarían a miles más. Esa noche se reunieron en un viejo almacén, vigilado solo por cámaras automatizadas. Sabían que Torres, un compañero corpulento y brutal, los observaba de reojo. Él había abrazado la esclavitud. Le gustaba el poder de matar sin consecuencias. Elías lo miró a los ojos. Torres sonrió con desprecio. ¿Planean algo?, murmuró con voz grave. Elías negó, pero supo que estaban perdidos. Torres avisó al supervisor. Al amanecer, los soldados humanos fueron formados en la plaza central de la base. Los Arkesh encendieron holopantallas gigantes que mostraban la última conquista: edificios en llamas, cadáveres alineados, banderas alienígenas ondeando en las ruinas. El supervisor habló con solemnidad. Hoy castigaremos la rebelión. María y Elías fueron arrastrados al centro.
sus armas confiscadas, sus cascos arrancados. Los soldados humanos, conectados, miraban sin parpadear. Elías sentía la sangre caliente en su labio partido. Su ojo estaba hinchado, pero mantenía la mirada fija en el supervisor. María temblaba. Sus labios se movían apenas. Lo intentamos. Elías respiró hondo. Sí, el supervisor levantó un arma de plasma ceremonial. Brillaba con un resplandor blanco azulado. No hay lugar para la traición. Su voz reverberaba en los altavoces. La obediencia es la única virtud. Elías cerró los ojos. Lo siento, hija. Pero antes de que el disparo saliera, un temblor sacudió el suelo. Las luces parpadearon. Un sonido agudo llenó el aire. El supervisor se congeló. Los implantes de todos los humanos chisporrotearon. Por un segundo, nada los controló. Cientos de pares de ojos se abrieron con miedo y rabia. Elías sintió que podía mover los dedos. Abrió la mano. María gritó. Los soldados humanos se miraron. El supervisor trató de reactivar los sistemas, pero su consola chispeó. Un error crítico. Elías se lanzó sobre él. Los otros siguieron. El caos estalló. El supervisor Arkesh gritaba órdenes en su idioma lleno de chasquidos y siseos, mientras su consola emitía un chillido agudo y constante. Sus dedos segmentados se agitaban frenéticos sobre la pantalla iluminada de rojo. El error seguía parpadeando. Conexión perdida. Elías sintió su cuerpo responder solo a su propia voluntad por primera vez en años. El ardor del implante seguía ahí, como brasas en su nuca, pero su mente estaba libre. Sus manos se cerraron en puños. El supervisor levantó el arma de plasma para dispararle, pero Elías se agachó y le lanzó un golpe directo al centro de su torso segmentado. El supervisor chilló. Su exoesqueleto se agrietó con un sonido seco. Los otros humanos, aún temblorosos, despertaban. María fue la primera en reaccionar. Tomó la vara ceremonial caída al suelo y la estrelló contra la consola flotante, haciéndola estallar en chispas azules. El grito del supervisor fue cortado en seco por un puño de Elías que le rompió la mandíbula. Cayeron juntos al suelo. Elías rodó, se puso de pie y vio a los otros humanos. Algunos se arrojaban al suelo, tapándose la cabeza, incapaces de creer lo que pasaba. Otros se frotaban los ojos, lloraban o gritaban. Pero había otros como él, miradas llenas de furia. María alzó la voz, áspera, ronca por años de silencio. ¡Agarren armas! ¡Ya! El almacén de suministros estaba cerca. Elías la siguió corriendo. Se lanzó contra la puerta metálica y la forzó a patadas. Dentro, montones de rifles de plasma y granadas esperaban bajo luces frías. Él los agarró con manos temblorosas, sintiendo la electricidad estática recorrer sus dedos. Detrás de él, más humanos irrumpieron. Un hombre mayor, con la cara llena de cicatrices y ojos vidriosos, se arrodilló para recoger un arma, sollozando. No pensé que volvería a sostenerla por mí mismo. Elías puso una mano en su hombro. Vamos a usarlas bien. Mientras salían, el estruendo del combate ya se oía en la base. Alarmas en tonos graves ululaban por los pasillos. Torres, el delator, surgió armado, con el implante chisporroteando. Traidores, los Arkesh nos dieron poder. Elías sintió una punzada de lástima. «No nos dieron nada», dijo, y disparó. El impacto le voló el pecho a Torres, lanzándolo contra la pared. Un hilo de humo se alzó desde el agujero quemado. Elías sintió náuseas, pero no se permitió detenerse. En el centro de mando, varios Arkesh
Gritaban intentando retomar el control. Sus cuerpos se retorcían. Sus articulaciones angulosas parecían más insectiles que nunca bajo la luz intermitente. Sus consolas chisporroteaban con errores. El virus estaba activo. María y Elías irrumpieron con un pelotón improvisado. Las balas de plasma iluminaron el pasillo con destellos verdes y azules. Un Arkesh intentó lanzar un arma biológica, pero María le disparó en la cabeza antes de que pudiera abrir la cápsula. Su sangre negra salpicó la pared. Elías corrió a la consola principal. Las palabras alienígenas desfilaban por la pantalla. Él no entendía su idioma, pero reconocía los comandos. Se lanzó sobre los controles, presionando teclas a ciegas hasta que encontró la opción que necesitaba. Desconectar todas las unidades. La base entera se sacudió con un zumbido grave. Por todas partes, humanos cayeron de rodillas. Algunos gritaban, otros se cubrían la cara, pero todos se liberaban al mismo tiempo. El silencio que siguió fue espeso. Los humanos se miraron unos a otros. Nadie hablaba. Nadie sabía qué hacer. Elías se giró hacia ellos, con el pecho subiendo y bajando, el arma aún humeante. Se acabó, dijo con la voz áspera. Ya no somos sus soldados. María estaba a su lado. Sus ojos brillaban con lágrimas. Pero ellos no se van a rendir. Elías asintió. Entonces haremos que se rindan. Se organizaron rápidamente. Los humanos que recuperaron la razón se dividieron en grupos. Unos recogían armas y municiones, otros aseguraban pasillos y salidas. Algunos se encargaban de los heridos. El lugar olía a ozono quemado y a sangre, mezclado con un hedor rancio, de miedo contenido por años. María comandaba un grupo de exploración. Su voz, firme pero temblorosa por la emoción, daba órdenes claras. Elías se convirtió en el centro de la resistencia improvisada. En el hangar principal, las naves Arkesh brillaban como insectos metálicos. Elías apuntó hacia ellas. Si logramos tomar uno de esos transportes, podemos llegar al nodo central del control planetario. Cortar su red entera. Un hombre joven levantó la mano. ¿Y si fallamos? Elías se giró con el rostro endurecido. Ya estamos muertos si no lo intentamos. El ataque comenzó con un rugido de plasma y explosiones. Los Arkesh fueron tomados por sorpresa. Acostumbrados a humanos obedientes, no sabían cómo lidiar con soldados que pensaban y odiaban. Elías disparaba sin piedad. Vio cómo un supervisor se arrastraba para activar un dron de ataque. María le disparó 2 veces en el torso, haciéndolo estallar en fragmentos negros y brillantes. Los humanos gritaban órdenes, se cubrían, lanzaban granadas. Era un ejército improvisado, pero imparable. En medio del humo y los destellos, Elías vio cómo uno de los transportes encendía motores para huir. «No los dejen escapar», rugió. Un francotirador improvisado, un viejo minero con un rifle de plasma largo, apuntó y disparó. El motor lateral estalló en llamas, haciendo que la nave se estrellara contra la pared del hangar. La explosión lanzó cuerpos por el aire. Chispas llovieron como estrellas caídas. Finalmente, tomaron un transporte intacto. Elías subió primero, ayudando a arrastrar a un compañero herido. María se sentó al control, pasando dedos temblorosos sobre la consola alienígena. «Nunca piloté una de estas cosas». «Hoy será tu primera vez», respondió Elías con una sonrisa amarga. La nave se sacudió al despegar. El hangar quedó atrás, envuelto en fuego. El viaje hacia el nodo central fue breve pero tenso. A través del visor frontal veían las ciudades conquistadas, ruinas humeantes,
campos de trabajo abandonados, esqueletos de factorías Arkesh. Por el canal interno, Elías habló al improvisado ejército. Escuchen.